Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 36, en el día de nuestro estudio hoy. Pero ya se lo he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Esto entonces, queridos amigos, desde el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 36. Pero ya se lo he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Miremos un poco desde el contexto narrativo, es decir, el versículo dentro de esta narración, versículo 36, y también desde un contexto histórico. Ver sin reconocer. Ya reconocí, o sea, recuerdan que Jesús ya había dicho, yo soy el pan vivo, ¿verdad? Bajado del cielo. Jesús ya había revelado su verdadera identidad. Pero sin embargo, el problema de la multitud es que no es que les falte signos, porque a ella, sino que esa incapacidad, queridos amigos, de reconocerle a Jesús. Reconocer en Jesús al Dios presente, al Mesías, al ungido. La problema, una falta de reconocimiento. El verdadero pecado, queridos amigos, en el Nuevo Testamento es la incapacidad de reconocer aquellos signos, o a través de aquellos signos que Jesús está haciendo y mostrándose a sí mismo, manifestándose a sí mismo, que ellos no llegan a entender. Y entonces no lo reconocen porque no entendéis. Hay una palabra griega aquí que es muy importante, eorakateme. Eorakateme. Me han visto. Eorakateme. Eorakateme, me han visto, indica que tuvieron delante de ellos, ¿verdad?, a la realidad misma, que es Jesucristo. Eorakateme. A veces hay meina vene non debe. A veces sereshahina, senguana, mi propia realidad, la realidad de Jesús. Y esta mirada exterior ocurrió. Pero a pesar de que exista esta mirada exterior, queridos amigos, el jorao, ¿verdad? El georakateme, el mirar y entrar profundamente, no ha sucedido. Solamente una mirada exterior, pero no se produjo el reconocimiento interior. Vean el primer problema hoy, entonces es la incredulidad ante la revelación. Pero, oye, ella capaz mañana, porque revelar quiere decir mostrar, manifestar, a ella cabe, en bandeja y donde la gente. En bandeja, en bandeja, entonces, esta incredulidad ante la revelación aquí
marca un poco esta diferencia profunda entre el ver y el creer. Vemos, pero al final de cuentas no estamos creyendo. Ninguna experiencia externa, es decir, el georácateme, puede sustituir la apertura libre del corazón. Ninguna, queridos amigos, evidencia exterior, peñandeña evidencia, peñandeña eshaina, evidente, ya esha, pepe, apocoma eshaina. Pero nada que sea exterior puede sustituir la apertura del corazón. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros, para que entendamos bien el georácateme, en este caso, el ver los signos, el mirar exteriormente, si no tenemos una apertura del corazón, una apertura profunda de nuestra propia vida, no vamos a poder llegar a lo esencial y lo fundamental, que es reconocer interiormente la presencia de Dios en la persona de Jesús. No lo reconocieron. Si ustedes se acuerdan, en el prólogo mismo habíamos estudiado que vino, era el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Todo eso te va hablando. Pero a pesar de todo, no lo reconocieron, dice, no lo hemos reconocido, ni en los signos externos. Claro, ¿por qué? Y porque se necesita. Esa evidencia exterior no puede sustituir la apertura libre del corazón. Entonces la incredulidad ya no nace, queridos amigos, de la ausencia de Dios. No es que Dios esté ausente. Muchas veces pues eso dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Si onda es el año de Yara, muy con el año de Yara, no me manifiesta con el año de Yara. Otros que se dicen que son ateos, ¿verdad? Que en realidad no existe el ateísmo, ¿verdad? Porque el theos pues quiere decir una manera de vos unirte a algo que vos considerás tu propio valor y que te va a realizar a vos, ¿entendiste? Entonces, tu Dios es el dinero, tu Dios es el deporte, tu Dios es la música, tu Dios es la plata, tu Dios es lo que fuese, ¿entiendes? El placer, la sexualidad, lo que uno quiere. Entonces, la incredulidad no es luego tanto en la cuestión de que Dios esté ausente. No es cuestión de ausencia de Dios, sino en la dificultad que nosotros humanamente tenemos para aceptar cómo Dios se manifiesta. Esa peña de Yara esa peña de Yara la manifestación, la forma concreta en que Dios ha decidido revelarse y mostrarse. Entonces para nosotros Jesucristo es el verdadero pan de vida. Él es el verdadero pan de vida, el que está aquí en medio de nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 36. Pero ya se lo he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Entonces, desde un contexto cultural, antropológico, miremos un poco cómo se manifiesta esto, ¿verdad? El aspecto bien cultural, manifestación de nosotros, y también de un sentido bien humano, bien antropológico. La vista como camino de conocimiento. La vista, eso que nosotros utilizamos culturalmente, ya de hoy ya ahí tenemos expresiones. Shenda pocoino, ¿verdad? El ver, shenda shaino, la shereshando shaino. ¿Entienden? Todo es en este sentido visual, tiene este significado, la vista como un camino de conocimiento. Entonces, en la cultura bíblica, la vista concedía autoridad al testigo. Por eso que era muy importante, ¿verdad?, el testigo. Y ellos buscaban siempre testigos. Umio Eshakwe, ¿verdad? Ese es el testigo. Porque quien había contemplado un acontecimiento podía confirmar esa realidad. Reisha, porque la derecha y allá entonces no puede haber, pero absolutamente nada puede ser confirmado. Nada, absolutamente. Solamente con ese mirar, tocar, ver, ese puede ser testigo. Desde ahí se puede confirmar
esta realidad. Entonces cuando nosotros estamos diciendo aquí que la vista es el camino de conocimiento, quiere decir que también nosotros necesitamos, ¿verdad?, esa experiencia. A operar oñe no itandeye, pero desde una experiencia. Entonces, queridos amigos, aquí en este Evangelio de San Juan, Jesús muestra que es posible estar físicamente delante de la verdad, pero permanecer espiritualmente ciegos, es decir, estamos lejos de la verdad, estamos ciegos. Podemos entonces permanecer físicamente delante de la verdad, pero permanecemos ciegos, permanecemos espiritualmente lejos de la verdad. Nañahendui, nañahendusei, nañantendei, nañantendesei, ¿entienden? Entonces estamos lejos de la verdad. No nos animamos a decir verdaderamente esto es así. La proximidad exterior, cuando estamos cerca de eso que nosotros estamos definiendo y procurando definir y entender, el tocar, eso no garantiza, queridos amigos, la apertura interior. Porque yo hasta cierto punto puedo ver, puedo tocar, pero en el fondo no me estoy jugando y estoy diciendo, no, hasta aquí llegó, pero UPB20, no voy más allá, sino que me quedo simplemente en lo exterior. No garantiza entonces ninguna apertura interior. En este sentido, estamos hablando de una resistencia, es decir, mi corazón que se resiste al cambio, se resiste a ser transformados. Yo no acepto ninguna posibilidad para cambiar, para ser diferente. Entonces, me resisto. Hay una resistencia interior del corazón. Porque sucede por todas partes, sobre todo en la línea protestante, en la línea también de las sectas, todo esto. Hay una resistencia, pero total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un fanatismo. Entonces cuando uno se mete piñón fijo ya de hoy, entonces es una resistencia. Piñón fijo, entonces no, el pedal no puede quedar. Ojo mantena. Entonces uno va hasta las últimas consecuencias, pero uno sabe que con eso se está matando, ¿verdad? Y se está matando porque siempre tiene que procurar, entonces, estar siempre, procurar hacer creer una mentira y hacerlo pasar por una verdad. Gato por liebre, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces insistimos en eso y estamos en eso, pero que nosotros mismos tampoco estamos convencidos, ¿entendiste? Porque esto puede ser un elemento más bien cultural, ¿verdad? Antropológico, es decir, entra dentro de nuestra limitación, porque somos limitados, es parte de nuestra carne, de nuestra esencia. Entonces el ser humano suele observar aquello que confirma con sus propias expectativas. Observar aquello que confirma con su expectativa, qué es lo que yo estoy esperando. Pero evita también aquello que podría cuestionar y transformar su existencia. Cuestionamos. No me quiero meter, porque esto ya va a cuestionarme a mí, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar y sobre todo dejarme transformar, que yo tenga que cambiar. Eso sí que ya es más difícil todavía, ¿verdad? Las cegueras, queridos amigos, no nacen siempre de la ignorancia. No es eso, queridos amigos. No es porque soy ignorante, nomás porque soy ciego. Porque muchas cosas, razonando un poco, lo entendemos muy bien. O sea que la comprensión, lo entendemos, no es ignorancia entonces, sino que es dureza de corazón. Es dureza de corazón. La verdadera pregunta ¿en qué sucede cuando Dios se manifiesta de una manera diferente y yo no tengo el corazón abierto? Dios se manifiesta de una manera totalmente diferente a lo que yo pienso y entonces ahí ya me cierro, me desestabiliza todo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 36. Pero ya se lo he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Aquí, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí estamos entendiendo con algunas palabras claves cómo, pero ya se lo he dicho. Ya lo han visto. Y sin embargo no creen. Ahí está el acento, el creer o el no creer. La primera palabra es el theoreo. Theoreo quiere decir contemplar, observar detenidamente. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría? Observar profundamente. Esta es la teoría. La teoría es que nosotros hemos observado profundamente. Pealaña de teoría. Ahora observa, paitero, contemplar, mañá, detenidamente. Pealaña de teoría, pealaña moía, de. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros muchas veces hablamos de la teoría. ¿Cuál es tu teoría? Es decir, ¿qué es lo que vos contemplaste? ¿Qué es lo que vos miraste? ¿Qué es lo que vos observaste? Por eso siempre la teoría es parte, ¿verdad?, de una investigación. Esta es la teoría, sobre esto nos movemos. Lo que nosotros hemos observado, hemos mirado detenidamente. Teoría, theoreo. Juan 6:36 utiliza una forma de verbo, el jorao, que tantas veces ya hemos hablado, jorao, en un campo semántico de teoreo, teoría, observar profundamente, detenidamente. Permite comprender, queridos amigos, ese contraste entre el mirar y el comprender. Mirar y comprender. Entonces aquí quiere decir que hay verbos diferentes, porque el jorao, y de ahí viene el theoreo, es el contemplar y detenerme profundamente, y Juan insiste mucho. Entonces no es una mirada superficial, pellante, una barrida superficial, sino que aquí es entrar en una limpieza profunda, en una detención. Por eso lo utilizamos en la investigación, tenemos teorías. Teorías es lo que tenemos, porque hemos investigado, hemos entrado. Así es cierto, va. Y entonces, la verdadera contemplación no consiste solamente en registrar que está presente. Por eso yo le estaba diciendo una mirada así superficial, rápida. No consiste en eso. Entonces es una mirada superficial, sino que el theoreo es un penetrar profundamente, entrar, conocer. Es como Yatipeca y Shawaina. Reguazó Yatipeca, busca profundamente, busca, insiste. Yatipeca. Y esta es característica de un maestro, esta es característica de un profeta. Sin embargo, permanecer desconocido en su verdadera identidad de hijo de Dios. Este es el problema, ¿verdad? Porque Cristo puede ser observado, puede ser mirado, puede ser el theoreo, pero sin embargo permanece para nosotros como un desconocido. Entonces esta palabra es muy importante, queridos amigos, el theoreo. ¿Será que nosotros investigamos, pero investigamos simplemente como una ciencia? Porque estamos entrando en el aspecto de la investigación científica, ¿verdad? Entonces aparece aquí la segunda palabra, que es justamente la palabra incredulidad. Apistía. Pistis quiere decir fe, ¿verdad? Confianza, adhesión. Y siempre negación. Apistía es incredulidad, resistencia del corazón. Entonces, apistía. Ignorancia, pero que te lleva a una incredulidad. Hay una ignorancia porque no llego a comprender, a entender, y entonces apistía, me vuelvo incrédulo. Apistía no expresa únicamente ausencia de fe, sino la negativa interior luego a confiar. Yo luego ya soy negativo y yo luego ya no quiero confiar. Yo luego ya me predispongo. Por eso le estaba diciendo, en la secta, los protestantes, ya hay una apistía. Es decir, porque es una apistía, es una falta de predisposición, una negativa interior a confiar y a entender. Negativa interior. Atención, queridos amigos, esto es
muy duro, ¿verdad? Porque me cierro. Yo me cierro porque ya da casi 20 años. O sea, son problemas, por eso son problemas muy profundos, ¿eh? Son problemas existenciales en realidad, las cuestiones de la apistía. La apistía entra en un sentido ya ontológico, o sea, es una enfermedad. Hasta, vamos a decir, atacarse una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Porque uno se encierra ya en la cabeza dura, no cambia sello ahí. Oye, esa cuaponaina, que eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, un borracho. Algo cuaponaina la caña, o ya puedo bajar ese lleva. Pero oye, embote apistía total. La incredulidad, entonces, queridos amigos, es ante todo un drama de relación. Yo conmigo mismo, es una relación conmigo mismo. Y entonces mis ojos se cierran, mis ojos se embotan. Jesús en Marcos sobre todo utiliza mucho también el embotarse. Ustedes tienen la cabeza embotada. No tienen ya esa capacidad de apertura, sino que de una apistía, una incredulidad. Japea San Juan, Rey Yujuta al 2x3. Apistía, apistía, apistía. Los judíos, apistía, incredulidad. Una falta de apertura a la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 6, versículo 36. Y aquí, pero ya se lo he dicho. Ustedes me han visto y sin embargo no creen. San Juan es entonces directo, queridos amigos. Esta es la famosa apistía, entonces pejeshaina, o sea, ver externamente, pero eso bueno es, ¿verdad? El theoreo, una investigación, ella te peca, todo lo que vos quieras, pero como hay aquí una incredulidad, una apistía, entonces indica tuña de la que haya ella profundamente el corazón, la mente embotada. Ver a Cristo como primera enseñanza, queridos amigos, ver a Cristo no significa siempre reconocerlo. Por eso estábamos diciendo que aquí hay una diferencia entre apistía y el theoreo. Theoreo es investigar. Estaba en la adecuada, escribía, soy Jesús, mapa, Jesús, nombre gente muy guapa. Pero en el momento en que tenemos que utilizar aquí la pistis, es decir, la fe, sin embargo le ponemos la A, negación, apistía, ¿verdad? Y entonces decimos, no, tengo el corazón duro y yo eso, no me abro a esa realidad. Y entonces la multitud contempla aquí los signos que hace Jesús, escucha sus palabras, está físicamente muy cerca de Jesús, le pasa la mano, le saluda, pero no comprende la identidad divina de Jesús. No quiere comprender, no quiere entrar en esta sintonía. Es una apistía, ¿verdad? Una incredulidad total. Y eso nosotros sabemos, queridos amigos, que también entre nosotros hoy lo mismo nos pasa, ¿verdad? Podemos conocer exteriormente el Evangelio, está con y andela, hoy. Pero sin embargo tiene una apistía en celebrar esa fe que él supuestamente dice que conoce todo, ¿verdad? Hoy, habiendo la tupa, habiendo la misa, habiendo confesar, etcétera, etcétera. Permanece interiormente lejos de la persona de Jesús. Hay una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la fe exige la apertura del corazón. La fe en Jesucristo, la fe del cristiano exige, sí o sí, toda fe luego. El adherirse exige una apertura del corazón. No aparece esa fe así de una manera automática, ¿verdad? Cuando aumenten las pruebas, etcétera, porque yo te muestro más y más pruebas, esto, entonces, ¡pum!, aparece la fe. No, sino que comienza cuando la persona deja de imponerle a Dios la forma como Él se ha manifestado y se quiere manifestar. ¿Entienden? Entonces la impone a Beñán de Yarabe. ¿Se acuerdan que los fariseos, verdad, le dicen a Jesús, queremos que nos muestres un signo, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Queremos imponerle a Dios que Él se manifieste y se revele por un signo así como yo quiero. Y ande la llevo. Entonces eso es una apistía, quiere decir, es una dureza de corazón. No nos abrimos a la verdad de Dios. No queremos reconocer, entonces, una encarnación.
Yo por eso siempre digo, algunos no entramos nomás nosotros en estas terminologías, pero son herejías verdaderamente. Muchas sectas protestantes que están en este camino porque hay una apistía verdaderamente, una dureza de corazón. Quiere decir que no están aceptando, ¿saben qué? Incluso mucho más duro, queridos hermanos, que es la misma encarnación. Dios se manifiesta a través de su encarnación, su nacimiento. Entonces quiere decir que nosotros estamos llegando a un docetismo total, ¿verdad? Entonces estamos dejando de lado la posibilidad o del arrianismo también, ¿verdad? Entonces estas herejías ya fueron superadas, ¿verdad? Pero volvemos de nuevo. Entonces más o menos como que todo viene caído del cielo, ¿entiendes? Y entonces no entendemos que la verdadera manifestación de Dios es a través de una encarnación, la encarnación, uperango, in carnis, en la carne, en nuestra realidad. Entonces queremos irnos, ahí está. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que Dios puede estar presente de una manera inesperada. De donde menos esperamos salta la liebre y la gente, ¿verdad? La mayor tragedia espiritual no consiste solamente en buscar a Dios sin encontrarlo, sino tenerlo ya ahí delante y, sin embargo, nosotros podemos seguir esperando todavía. Vamos, Dios se puede manifestar, pero de una manera tan sencilla, ¿verdad? Tan sencilla. Y nosotros, sin embargo, no le estamos dando esa oportunidad al Señor de que nosotros le podamos entender. ¿Por qué? Porque hay una apistía, un encerramiento, una dureza de corazón. Una cuarta enseñanza es que la mirada necesita siempre ser transformada. Toda mirada necesita ser transformada. El conocimiento de Jesucristo no depende únicamente de poseer más información, sino de mirar con ojos nuevos, entender a Jesús, entender a Dios que se manifiesta, pero de una manera diferente, ojos nuevos. La oración, la escucha, la palabra de Dios, la vida sacramental, son estos los elementos que nos van sensibilizando para entender al Señor. Y una última enseñanza, queridos amigos, es que la presencia visible de Dios reclama siempre una respuesta. Yo me pongo en tus manos. Es decir, si permanecemos nosotros autosuficientes, acostumbrados solamente a lo nuestro, ciertamente que nunca le vamos a reconocer al Señor, ¿verdad? Entonces estamos llamados a ver para creer. Vengan y verán. Señor, ¿dónde vives? Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿cuál es tu identidad? Fueron y se quedaron con Él. Y es ahí donde todo va a cambiar también en nosotros, en la medida en que nosotros hacemos esta experiencia, el pistis, la fe, pero para esto el jorao. Está bien que hagamos una teoreo, a lo más profundo, teoría, investigación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.